8:02, Franklin, recuerde, todas las previsiones del lugar, no hay labores a partir de mediodía de hoy, mañana miércoles tampoco, se reanudan el jueves a las 8 de la mañana. Todas las previsiones. Como habíamos anunciado, Jaime David Fernández Mirabal, ex vicepresidente de la República, también fue ministro de Ambiente, Deportes y más. Miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, está, como nos decía, en muchas comisiones, incluida la de negociación, la alianza, de posibles alianzas, que por cierto ayer hubo un anuncio importante y queremos comenzar por ahí. Se anunció alianza entre PLD, Fuerza del Pueblo y PRD. Muchos han saludado, otros han criticado que solo son 4 senadurías y que no estaban las 2 principales figuras allí, pero son 85 alcaldías, 150 distritos municipales. Jaime, buenos días, bienvenido. Sí, buenos días a ustedes, buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven. Un placer poder compartir ideas con ustedes. Comencemos por ahí, por el acuerdo, el impacto. Ya hay gente diciendo que con eso ganan, otros de que es muestra de debilidad y de que admiten que hay segunda vuelta, etcétera. Bueno, como la vida es como el arte, cada quien la interpreta a su manera. Y ahí habrá muchísimo espacio para todas las elucubraciones posibles. Pero es la nueva realidad política del país. Es la primera vez que 2 grandes fuerzas políticas, digamos, tienen que sentarse a negociar un tema del poder municipal, que son, aquí dice, elecciones diferidas, porque aquí hubo un gran acuerdo en momentos electorales y la Alianza Rosada y el pacto histórico, todo eso, pero a nivel de este caso es la primera vez. El pueblo dominicano siempre dice, bueno, para sacar a esta gente que nos tienen desesperados con los apagones, con la subida de la comida, con la improvisación, con el aumento descontrolado de la delincuencia, tienen que unirse. Tienen que unirse, es como una voz popular, voz populi, tienen que unirse. Entonces ahí hemos dado ayer una imagen de que hay la voluntad, de que como el supremo interés del país está por encima de los intereses particulares de cada partido, las fuerzas democráticas entendemos que era necesario darle una señal al pueblo dominicano de que siempre, aunque cada fuerza mantenga sus acciones en aras de fortalecerse individualmente, pero al fin habrá un propósito que es, digamos, lograr rescatar la República Dominicana de un momento histórico difícil, porque es un momento en donde se está debilitando la institucionalidad del país. Hay muchos rasgos de autoritarismo en los funcionarios, hay mucha improvisación. La gente siente que los servicios públicos se han deteriorado sustancialmente y eso le da una esperanza al pueblo dominicano. Y creo que así como, aunque es el nombre macho esta tormenta, creo que el acuerdo Franklin, el acuerdo ayer es un tormento para el gobierno. Bueno, y después de esta alianza, que es como un primer paso, se supone que este es un primer acuerdo, que las cosas no han terminado, hay provincias importantes, las más importantes no se incluyen. Los próximos pasos, ¿hacia dónde va? Estas conversaciones, ¿hacia dónde conducen? Bueno, lo importante es dar una señal al pueblo dominicano de voluntad. Y por eso donde fue más rápido montar y desmontar, porque cada organización tiene sus dirigentes en cada lugar, que de acuerdo a sus intereses territoriales, liderazgos que han hecho su trabajo, pero era necesario dar una señal. Las otras cosas están puestas sobre la mesa y el ambiente es muy positivo. Pero ahora es un momento de fortalecer cada una de las organizaciones, seguir en eso. O sea, no está nada cerrado. Sí, pero insisto, porque tú sabes que como iniciabas hablando de muchas reacciones de todo tipo, ¿no? Entonces, quería como dejar establecido, esto significa que en eso que se anunció, ya eso se logró, y tanto Danilo como Lionel están de acuerdo,
eso no se rubricó, pero se supone que sí, que hay un pacto ya para eso que se anunció. Ahora, las negociaciones van a continuar o hasta aquí llegó el amor. No, en política nunca el amor se termina. En política 2 y 2 no son 4, ni el odio, ni el rencor, ni nada. En política todo tiene un objetivo, es asumir el poder. Y en el fondo, para asumir el poder y lograr restaurar los buenos servicios públicos en este país y lograr restaurar la esperanza del pueblo dominicano en que habrá un control de las cosas y que no se seguirá perdiendo como se ha perdido el 911, como se ha perdido la estabilidad como sigue subiendo la tarifa eléctrica, como se ha perdido la estabilidad del sistema eléctrico. La gente necesita una esperanza y la esperanza empezó, pero no se termina. O sea, de hecho no es que le voy a decir, bueno, pero el paso concreto es que mañana vamos a reunirnos de nuevo. No, es simplemente, esto es un primer inicio de una voluntad. Porque ya usted ve ahí, hay una cosa que dice, en el hipotético caso de una segunda vuelta, las fuerzas democráticas están ahí. Y además hay otras fuerzas, otros partidos pequeños, que indiscutiblemente usted vio que al final se hizo un llamado a otras fuerzas políticas y sociales que quieran unirse en este propósito de terminar con este gobierno que parece un despropósito. Tú mencionaste la Alianza Rosada y conociendo la inteligencia de Jaime David Fernández Mirabal, me hace analizar en aquel entonces la Alianza Rosada. Pero la Alianza Rosada fue entre un partido grande y un partido casi inexistente. No es el caso de ahora. Ahora la pregunta mía es, ¿por qué no se tomaron en cuenta los territorios grandes, uno? Y si el anuncio de Miguel Vargas Maldonado de esa alianza presidencial fue algo de lo que se consensuó también. O sea, las fuerzas aliadas van a ir juntas a una segunda vuelta, van a ir unidas a una segunda vuelta. Es que el documento que leyó el ingeniero Miguel Vargas es un documento consensuado entre todas las fuerzas. Y la presencia allí de las diferentes delegaciones de los partidos, estaba el secretario general, como estaba también el secretario general de la Fuerza del Pueblo, y estaba el presidente porque fue, digamos, el intermediario en y además el que se acordó que fuera el vocero. Lo que se dijo es un acuerdo que no echa para atrás, aunque en este camino seguimos teniendo diferencias y seguiremos teniendo diferencias. Habrá territorios en que nos aruñaremos un poco también en muchísimos territorios, pero lo general siempre estará por encima de lo particular, y es que esas fuerzas tienen todas la decisión de que hay que construir un proyecto que tenga la posibilidad de ganarle, porque la candidatura del presidente que anunció su propósito de reelección, que yo siempre aclaré que es un propósito de repostulación, porque la repostulación es un derecho de los partidos, es un derecho del individuo, pero la reelección es un derecho incuestionable del pueblo dominicano. Y el pueblo dominicano no reelige apagones, no reelige el que le sube la comida, no reelige el que no controla la inseguridad ciudadana, no reelige a unas autoridades que no son capaces de poner un control sobre una serie de amenazas que se ven llegar. Este es un país de temporada ciclónica, de tormenta. ¿Cómo es posible que aquí tenemos esos charcos tan grandes que se hacen en la 27 de febrero, para no decir en las otras? Pero todo el mundo sabe que ahí hay unos filtrantes, que hay que resolverlo, y no los resuelven. Todo el mundo sabe que hasta los túneles están llenos de agua. ¿Y por qué no se resuelve? Si eso se sabe cada vez que llueve. Porque no hay planificación. Todo es una respuesta inmediatista. Hubo una explosión lamentable, muy lamentable. No, mándele 50,000 pesos a cada uno para que se resuelva. Eso no es así. Eso no es así. O sea, yo creo que ahora se requieren medidas más concretas y planificadas. Por tanto, el acuerdo que se hizo ayer es un acuerdo para esperanzar al pueblo dominicano de que hay una luz al fondo del camino. Quizá vaya a insistir en una pregunta que te hizo mi buen amigo Julián. Bueno, se ha hablado de 86 alcaldías y 150 distritos municipales. En esas 86 alcaldías no hay, digamos, alianza o acuerdo para las demarcaciones del Distrito Nacional y Santo Domingo Este.
hay que tomar en cuenta... Santiago. Y Santiago, sí. Hay que tomar en cuenta el hecho de que en el Distrito Nacional, pues el candidato a la alcaldía del Partido de la Liberación Dominicana ha estado manifestando de manera muy enfática que sí que quiere esa alianza con la fuerza del pueblo y eso. Eso no está definido todavía. Estas plazas no están definidas. Santiago, el Distrito Nacional y Santo Domingo Este. Muchísimas plazas no están definidas porque también desmontar a las personas que se inscribieron de cada partido en eso no es un proceso tan fácil. Abrimos la esperanza, No hay que pero abarcar todo el resto está sobre la mesa y hay esperanza. Esa es la realidad. Estamos conversando con Jaime David Fernández Mirabal, No hay que identificarnos en el caso. ex vicepresidente de la República, ex vicepresidente de la República y sobre todo un activista comunitario de su provincia. Me consta, ¿verdad, don Jaime? Y ahí ha estado presto para que uno lo vaya a entrevistar. Desde aquella vez en Palacio hasta ahora, ¿verdad, don Jaime? Don Jaime David, ¿cómo pasó aquello de después que se abrió el mar, esa dificultad entre los dos líderes más encumbrados del Partido de la Liberación Dominicana? Sale Leonel Fernández. Hemos visto que muchas situaciones se agudizaron luego de ello. ¿Y qué me dio? Me dio un psiquiatra, me dio un coach, un experto en felicidad, para que ambos pudieran permitir que se diera lo que se anunció en el día de ayer, tanto Danilo Medina como Leonel Fernández, de esa alianza en diferentes puntos estratégicos. ¿Cómo se dio aquello? Creo que la mejor mediación es la realidad del país. La desgracia. El pueblo dominicano siente que está en un momento difícil. Y entonces eso, si los políticos somos capaces de poner el oído en el corazón del pueblo, como yo lo repito, era necesario dar una señal al pueblo de que estas fuerzas les escuchan y están dispuestas siempre a apartar las diferencias que parecen abismales en aras de lograr presentarle al pueblo dominicano una esperanza para el 2024. Ese fue lo que me dio en realidad el interés, porque recuérdense que la política no es un problema personal. Aunque muchos políticos, y eso es muy común en las capas, en la pequeña burguesía, ya lo decía don Juan, en Composición Social Dominicana, manejar ese ego individualista. Nos pasa todo en el PLD, que es la única maquinaria política capaz de tomar a una persona con formación política, pero sin apellido sonoro y sin dinero, y hacerla presidente de la República. Hicimos dos muy buenos, y hacerlos síndicos, senadores, diputados, gente que viene de conformación humilde, pero lo empujó la maquinaria política del Partido de la Liberación Dominicana. Y indiscutiblemente que nosotros tenemos que entender que el pueblo dominicano confía en que seamos capaces como políticos formados en entender que la realidad de lo general está por encima de lo particular. Lo intentaron con unos sin formación política y claro, tenían que estrellarse. Me refiero a Gonzalo. Jaime David. No, pero no estamos de acuerdo, pero no vamos a entrar ahí. No intentamos con un nuevo liderazgo. Porque la realidad es que si el Partido de la Liberación es un partido de líderes, querer siempre tener los mismos no es una política del PLD. Si no se estrellaron, se fueron por el precipicio. Leonel y Danilo. Bueno, ese es un punto de vista. Ese es un punto de vista. Dividimos al PLD, que fue un grave error. Claro. Pero ahí mediaron los egos. Ahí mediaron los intereses particulares por encima. Ahí mediaron los intereses de sacar al PLD del poder, del neoliberalismo. O sea, ahí mediaron muchas cosas. Pero eso es cosa del pasado, porque recuerden que ahora también estamos en el túnel del tiempo con las tres candidaturas presidenciales. Pero Abinader es el presente, Leonel es el pasado y Abel Martínez el futuro. Pero Leonel y Danilo, Gonzalo. Pero bueno, esa no es la pregunta. Si lo pone así, mi señor, ahí viene el ego. Viene el ego. Llegó un momento en que esos grandes líderes no entendieron que quien lo llevó a la presidencia fue la capacidad de convocatoria del Partido de la Liberación Dominicana. Y muchos de ellos terminaron creyendo que estaban por encima del partido. Pero yo no discuto. Perdón, yo no discuto. Yo me metí porque quería decirse chico. Sí, yo lo he notado porque es imposible la defensa.
No, Ahí me la di. porque es posible siempre. No, porque siempre Pero también, sigamos. miles de gente con formación política cogieron, bueno, Gonzalo es un buen tipo. Errar Hasta es sonríe humano. preso. Vamos arriba, hombre. Hasta sonríe preso. Guaje, guaje. Carmen, el discurso, noto lo relativo a los servicios. O sea, noto una línea de oposición buscando el apoyo de la gente. Eso es inteligente. Pero el presidente, en el anuncio de su repostulación, el presidente Abinader, habló de continuar con la honestidad. Trató de trazar esa línea de discursiva, relato, como se dice ahora. Y hay una realidad, es que hay personas sometidas del PLD y otras bajo investigación, y parece que hay cosas en curso por ahí. ¿Cómo manejar estos dos niveles? Un hombre diciendo que usted quiere continuar con la honestidad. Bueno, pues, usted quiere continuar la honestidad, me tienen que reelegir en este intento de continuar. Y ustedes atacando los servicios. ¿Cómo afrontar lo relativo a continuar con la honestidad? Bueno, en realidad, siendo honesto cada uno, porque déjeme decirle a usted, esa política de creer que todos los del PLD eran unos ladrones. Lógicamente, los buenos del PLD se fueron a la fuerza del pueblo, los malos nos quedamos en el PLD, todos los corruptos. Esa es la política que sirve, porque el objetivo fundamental de una casta política aquí y del neoliberalismo es destruir al PLD. Eso es lo primero, que nadie se pierda en eso. Es destruir al PLD. No a los partidos. Al PLD, porque es el único partido que queda con estructura organizada en cada rincón del país. Algunas más débiles, más fuertes, pero en cada rincón. Las otras son grandes agrupaciones políticas. Pero todavía, y ojalá lo logren, no se han consolidado como partidos con una tradición cultural en la sociedad dominicana. Y como lo que se quiere es destruir al PLD, lo primero era todos los cañones contra el PLD. Pero ya el pueblo no se cree ese cuento. Porque ¿sabes cuál es lo peor? Que mucha gente dice, pero aquellos eran ladrones, pero por lo menos las cosas funcionaban. O sea, oye, es que yo me avergüenzo porque pienso cómo es posible que la gente diga eso, porque parecería que lograron meter que todos somos ladrones. No, en el PLD siempre aprendimos a tomar decisiones colectivas, pero con responsabilidad individual. O sea, las decisiones en favor de políticas públicas que tuvieran a reducir la pobreza, como las políticas sociales que la propia Naciones Unidas acaba de decir que desde 2008 al 2019 sacamos 1.7 millones de personas de la pobreza crítica en la República Dominicana. Esa política la tomamos entre todos, pero si se perdió dinero en esa política social individualmente, cada funcionario debe responder. Cuando nosotros logramos darle al pueblo circuitos 24 horas de luz, de electricidad, que todo el mundo estaba tranquilo en su casa, esa fue una decisión colectiva del PLD. De decir, debemos generar más producción energética, producir mayor, porque en la medida en que la economía crece, la necesidad de energía es mayor. Ahora, individualmente cada funcionario del sector debe responder por eso. Pero aquí se quiso, son todos unos ladrones. Eso está dirigido. Porque hay que decir algo. Si hay una grandeza en los gobiernos, los 20 años de gobierno del PLD, es que es la primera vez que los políticos tomamos la decisión al margen de los empresarios. Los políticos. Aquí la tradición es que los empresarios vayan y tomen decisiones y decidan por cómo está ahora en el gobierno, que parece más un gobierno de empresarios que de políticos. Y eso es peligroso, muy peligroso, porque los empresarios no piensan en el beneficio público, sino cuánto le voy a sacar a lo privado de lo público. Y entonces esa es una de las grandes debilidades de este gobierno, desde el gobierno no saben separar cuándo es público y cuándo es privado. Eso sí. Y en el PLD no quiere decir que lo tomábamos sin tomar en cuenta el punto de vista de los empresarios, sí, pero no lo teníamos adentro, así que tomando las decisiones éramos los políticos en el PLD, en los 5 gobiernos del PLD. Sí, en cuanto al tema de la corrupción, que siempre, como tú dices, pues se han centrado mucho en los gobiernos del PLD en destacar, lógicamente en la lucha política ocurre mucho eso. Ese es un arma de ellos. Sí, es un arma que se utiliza, pero me encanta la explicación que acabas de dar. O sea,
Las decisiones son colectivas, las responsabilidades individuales. El que participó y dejó rastros y hay evidencias de cosas incorrectas, que vaya y que un juez decida. Esa parece una posición y es una posición sumamente correcta, pero al mismo tiempo uno nota al PLD que algunos dirigentes, como Jaime David Fernández, plantea responsablemente esa posición, pero al mismo tiempo entonces hay otra posición que te habla, no, que esto es una persecución política, esto es lawfare, esto es parte de una trama para la justicia meter. Entonces, esto, la segunda parte le quita credibilidad a la primera, cuando más bien sería, nosotros estamos aquí, pero este es nuestro planteamiento, lo individual se enfrenta individualmente. No, lo que pasa es que lo que se ha buscado es condenas mediáticas, no son condenas. O sea, con el caso del 13 de la lotería, todo el mundo enseñaron el medio fondo, se le vio el refajo. O sea, no hay una actitud real de perseguir los delitos. No, hay una actitud de condenar mediáticamente. Ya usted ve el tiempo que le dan de larga. O sea, los juicios más largos, los juicios que se terminan, los periodos que le dan de prisión preventiva y siguen, son los del PLD, porque el interés es pasarse estos 4 años, y ya usted lo ve en el discurso del propio, hablando de honestidad. Pero no. ¿Qué gobierno me va a hablar a mí de honestidad? Pero es que vamos a hablar de honestidad cuando sabemos todo lo que está pasando actualmente. Lo que pasa es que aquí, en política, como los muertos de política, que nadie hace caso, y las acusaciones de corrupción se van como así. O sea, lo que no se puede es tener una tendencia a judicializar tanto la política, porque de alguna manera eso tiene un objetivo: destruir a los partidos políticos, que esa es una corriente del neoliberalismo a nivel mundial. Doctor, porque así ellos dirigen la política con las redes sociales y no hay estructuras políticas. O sea, que al fin y al cabo, no es que yo diga que todos los que están acusados porque son realmente acusaciones veraces. Yo recuerdo cuando todos los expedientes que Balaguer le instrumentó a Jorge Blanco y a todo su grupo, ¿era un deseo de hacer justicia o era un deseo de desacreditar? Después vino el gobierno de Hipólito y acusó a muchísimos de nosotros. ¿Era un deseo de hacer justicia o desacreditar? Es más, después vinimos nosotros, cuando volvimos al gobierno, y fue lo único que logramos, la condena del Plan Renove, y el propio presidente los indultó. Entonces nosotros decimos, ¿era un deseo de hacer política o de desacreditar? Ahora lo que se está haciendo, se busca hacer política o desacreditar. Es más, todo el mundo sabe que aquí hay unos hilos que se mueven por encima de la voluntad del presidente en el caso de la justicia. ¿Cómo? Sí, aquí hay hilos por encima del presidente, por encima de la presidencia de la República. Solo hay un poder por encima en el país. El poder de los que no se ven, pero que son blancos y ojos azules. Todo el mundo lo sabe. Doctor, eso es clarísimo. Porque eso es lo que quieren, es destruir al Partido de la Liberación Dominicana. Eso es una línea. Doctor. Porque no nos perdonan el ejercicio de soberanía que tuvimos de mantener a Petrocaribe cuando le convenía al país, pero a su política, a su geopolítica no le convenía. De establecer relaciones con China, que le convenía al país, pero a su criterio geopolítico no. Y esos dos ejercicios de soberanía del país Cuba son las cosas que se pueden aquí contar en la historia. Cuando no estemos tan apasionados, que se cuenten 20 años de estabilidad económica, política, paz social, respeto a los derechos humanos, el problema eléctrico casi solucionado, reducción de la pobreza del 2008 al 2019. Vamos a ver cuánto ha aumentado ahora, porque la estadística no la dieron, parece que no la tienen, ¿verdad? Porque el gobierno impidió que la dieran a conocer. Vamos a ver, o sea, porque si usted es muy transparente, pero el pueblo está pasando hambre, la gente va a dudar de la transparencia, porque esa sí se está haciendo transparente, como la pobreza está subiendo en este país. Doctor, con ese planteamiento reciente suyo, usted pues descarta tajantemente que en el país se esté en un proceso que es, según el discurso oficial, el discurso de quienes están en el gobierno, de que nosotros tenemos pues un ministerio público y una justicia independiente. Bueno, mire lo que le quiero decir, yo no tengo por qué dudar ni descartar, pero
hasta el corazón late a la izquierda. No hay nadie independiente. O sea, no hay nadie de que imparcial. Hasta el corazón late a la izquierda. O sea, no, hay que cuidar las formas. Porque si yo quiero parecer independiente, debo cuidar las formas. No lo sé, pero hay que cuidar las formas. Si usted quiere parecer independiente, debe reducir el histrionismo, reducir toda esa parafernalia y ponerse a formar bien los expedientes, porque con lo del 13 de la lotería las cosas quedaron como muy feas. Muy fea. Pena que yo no jugué el 13 para sacarme, porque yo jugué el 20, porque es mi cédula. Pero en el fondo eso quedó feo ahí. Y como se han alargado los procesos, se busca que los jueces digan o no digan. O sea, lo que es o no es. Como en el fondo, yo no voy a dudar de su imparcialidad, pero hay que cuidar las formas, eso sí. Jaime Porque David, si no cuidan las formas y se hace con ese aparataje, pasa lo que pasó en Odebrecht. Jaime David, Que el aparataje no era más porque querían desacreditar a una compañía brasileña que de verdad actúa dando peso. Como todos los brasileños entran dando peso, entran igualito que como aprendieron de las compañías norteamericanas. Solo que aquí nadie investiga a las compañías norteamericanas. Pero nada más investigan las brasileñas porque es una lucha geopolítica de Estados Unidos frente a los BRIC. Decía Leonel Fernández, Jaime, que el que no entendió por qué ganamos el 96 no entendió por qué perdimos el 2004. 2000. Y en el año 2000. Hago el símil porque las condiciones del 2020, el gobierno entiende que son las mismas condiciones del 24. Si no entienden por qué ganaron el 20, no van a entender por qué perdieron el 24. ¿Cómo cambian las condiciones? ¿Cuáles eran las condiciones del 20 que hicieron, como tú has hecho un análisis correcto, ganar al gobierno? Y si esas condiciones se mantienen en el 2024. Pregunta. Sí, mire lo que le quiero decir. Eso es clarísimo lo que usted acaba de decir. Si no supieron por qué perdimos nosotros, por dividirnos y todo, y dejarnos, digamos, embaucar por otros intereses individuales, no van a entender por qué vamos a ganar ahora poniendo el interés general por encima del interés particular. Y además, las condiciones de todas las promesas de un partido que en octubre del 19, fueron 400 y pico mil gente a votar a su padrón solamente, recuérdese, y que después terminó, es porque en el fondo hubo una división. Ahora no habrá. Y eso los tiene preocupados. Por eso le dije que además de la lamentable tormenta que hay, el gobierno tiene un tormento. Jaime David, esa táctica del Partido Revolucionario Moderno de hace rato, de drenar tanto al Partido de la Liberación Dominicana, juramentaciones, las hemos visto muchas, de miembros del PLD que pasan al PRM, qué tanto les ha impactado y sobre todo qué significa en este momento donde hacen una alianza opositora que se supone que cada quien viene a ofrecer lo que tiene para fortalecer. Bueno, con mucha transparencia, yo soy alcalde, me cambio y mi presupuesto aumenta inmediatamente. O sea, yo me Explíqueme ahora, eso. todos los que se han ido cambiando, su presupuesto para acera y contener le ha crecido sustancialmente. Todos los que se han reflexionado y se han cambiado aparecen con nuevas jipetas, nombrando mucha gente, transparentemente todo. Porque con mucha transparencia la gente lo ve. No es que lo están escondiendo. Todo el mundo sabe cómo es que nombran muchísima gente en los diferentes ministerios, de la gente que sigue a esos convencidos, ¿verdad?, de la necesidad de continuar 4 años más. O sea, que parte de la táctica ha sido desde la municipalidad. Desde la municipalidad y desde todos los ámbitos, porque es transparente que lo hacen. Es con mucha transparencia que convencen, con mucha transparencia presupuestaria. O sea, no es con muchos argumentos transparentes. Por eso mucha gente quiere la transparencia de 4 años más. Pero el pueblo dominicano que ve subir la comida, que cuando va a comprar una sardina le da la calambrina, y cuando se mete a la cocina le da la calambrina, y cuando ve los precios de la gasolina le da la calambrina, ese pueblo no creo que quiera 4 años más. Es como que se ha hecho experto en trabalenguas últimamente. Jaime David Fernández Mirabal. Hay unos temas de fondo aquí en los acuerdos, ¿no? En las alianzas que se puedan dar. Sin embargo, hay unos simbolismos, y esta es una época de símbolos,
de mensajes. Parecería que hay cosas que van a depender mucho de la foto. Leonel Danilo Medina. Bueno, ya le dije que como el arte cada quien lo interpreta a su manera. Yo lo interpreto institucional. Ahora es un primer avance de ver cómo estaban los dos secretarios generales y el presidente del otro partido. Había una delegación desde el compañero Lidio Cadé hasta Carlos Marante, o sea, toda una cantidad de compañeros. Eso es una cosa institucional. La gente espera pose. Recuerde lo que le quiero decir. Nosotros tenemos un candidato nuevo, joven, probado en gerencia, que es lo que se quiere, que es una de las cosas que más se le critica a este gobierno, la falta de gerencia, porque parece un gobierno archipelágico, o sea, parece que cada uno va a islita por su lado. Entonces, Abel es un gerente. Ahora, las otras fotos, cuando usted las espere, usted las esperará en su momento. Puede que se den, pero ahí no iríamos a la política de poses, que también es importante la política. A propósito, perdón, ¿quién ayuda a Abel Martínez en los discursos? Todo un equipo, en los mejores discursos, excelentes discursos, ¿Cuál? Los que hace de temas como lo de la eliminación del anticipo, que está quebrando a los pequeños comerciantes, o sea, lo definió muy bien, y no es economista. Los mejores discursos. Bueno, sí, muy bien. Porque no, ya lo que le quiero decir, la gente lo que le dice, él se ha demostrado en la práctica que sabe cómo cogió una ciudad todo desordenada, todo desorganizada, y le dio medianamente orden. Defiéndalo por ahí. No, pero es su herencia. Es herencia. Es que yo vengo de una política, recuerdo, cuando estábamos en la lucha de Jacobo Magluta, el presidente Antonio Guzmán y el presidente Jorge Blanco. Y yo vengo de toda esa crítica que Antonio Guzmán, que no sabía hablar, que no sabía hacer. Era un hombre que había demostrado una resiedumbre, y nosotros siempre defendimos que lo importante era tener capacidad de dirigir. Y don Antonio lo demostró. Pero toda esa política que le hacía Jorge Blanco, hasta el propio doctor Peña Gómez por detrás de que don Antonio, y Balaguer que la tenía metida hasta atrás, ¿verdad? El presidente Balaguer diciendo que Antonio Guzmán, que era un bruto y que era todo. La misma política que después le hicieron al compañero Gonzalo, en la que lo veo que usted se une también, pero al fin y al cabo... que Gonzalo no es una verdad que no necesita demostración. Bueno, en el fondo, ese es su punto de vista, pero haber sido el ministro de Obras Públicas mejor valorado en todas las encuestas y con resultados, yo creo que tiene... Obras públicas, sí, bueno, pero bueno. No, fue muy buena obra pública. Bueno, pero bueno, y que la gente piensa que si lo hizo bien en un lado, lo puede hacer en el otro. Diferimos de ahí mucho. No, pero no se preocupe, mi señor. Si estamos todos de acuerdo, no habría cielo e infierno. No había Dios ni el diablo. Tenemos siempre que haber un punto de vista diferente. Volviendo a la foto, Jaime, ¿por qué no aparecieron en la fotografía los partidos aliados, tanto al PLD como partidos aliados a la Fuerza, que ya han manifestado su apoyo a esas alianzas? Esas son las tres organizaciones que estuvimos trabajando ahí. Y ahí aprovechamos para hacer un llamado que está en el contenido del último párrafo a toda la fuerza que se puedan querer adherir a este esfuerzo, digamos, para lograr reencauzar la esperanza al pueblo dominicano, porque el pueblo dominicano se siente desesperanzado. Hoy me puso una persona de Miami y dice, ahora sí yo voy a votar con gusto porque ahora se ve que los podemos derrotar. O sea, esa imagen es la que se busca y es muy buena. Entonces yo pregunté ahorita, ¿hay segunda vuelta? Bueno, llano y sencillo. Déjeme decirle, en el escenario político, el único candidato cuya tasa de rechazo es menor, tal vez porque es menos conocido, pero que tiene la posibilidad de ganar una primera vuelta es Abel Martínez. Pero en el escenario de hoy, hay un escenario de segunda vuelta. O sea, eso está claro. Y eso lo sabe el gobierno, que está transparentemente bien ganado, pero sigue comprando alcaldes, son sacando, que es una de las cosas que para ahora. Para eso, porque mucha gente no se va a ir ahora por lo seguro, a dejarlo seguro por irse de aventurar con el gobierno, que han hecho acuerdos con muchísimos y después le ponen un candidato al lado de los de ellos. Porque recuérdense que ellos tienen un gran problema, que yo lo respeto, es la lucha entre las fuerzas de Hipólito Mejía y la fuerza de Abinader. En la mayoría de las provincias hay una lucha desgarrante, porque el presidente Hipólito Pero dice... el presidente Mejía se montó en una jipeta la semana pasada con el presidente Abinader, muy inteligente, y no le gana a nadie. ¿Y tú sabes lo que dice él? No le gana a nadie a Abinader, para que después no digan que fue por él que perdió.
pero mientras tanto ellos están pensando que 8 años corridos del presidente Abinader en el poder desgasta al PRM como para que su hija pueda llegar y al mismo tiempo le permite al presidente Abinader señalar la sucesión y lógicamente puede que no la señale a ella. Eso es una lucha que yo se la dejo entre Carolina, David Collado y las fuerzas. Le dejo eso porque es un tema interno, de ellos. Suerte le deseamos. Mientras tanto, aquí sí estamos dando demostración de que queremos el poder. Cristian, vamos a preguntarle, como decía un campesino amigo mío, decía, ¿y qué tú insinúas? ¿Qué tú insinúas? Una novia que la votaron por un acento. Sí. ¿Qué tú insinúas? La votaron. Sí, claro. Pero Ay, no, tremendo. es una historia de viernes. No, pero el asunto viene porque tú dices las cosas así y sigue, viene otra pregunta y eso se queda ahí. No, estas son cosas. Vamos a hacer, si estás de acuerdo, un alto en el camino para desarrollar esa idea de que en el PLD, en el PRM hay dos grandes líderes, Luis e Hipólito, y ellos manejan. Hipólito se le ha entregado parte del gobierno, agricultura, defensa, y las cosas han ido más o menos bien. Ahora, hay una lógica terrible que tú la acabas de decir. O sea, 2 periodos PRM Abinader llaman a un periodo de cualquiera de los 2 PLD. Entonces, por consiguiente, la deducción es que a las fuerzas de Mejía no le conviene una victoria de Abinader. Eso, ¿a partir de cuál razonamiento tú consideras que eso se está dando en los hechos? Bueno, es transparente lo que estoy diciendo, porque es a la vista. En la mayoría de los pueblos hay una lucha por la senaduría entre uno que obedece a la corriente del presidente Hipólito Mejía y uno que corriente a la de Abinader. En la mayoría de las provincias. Y en la sindicatura está pasando lo mismo. ¿Y a qué se debe eso? ¿A qué se debe eso? A una lucha sucesoral. ¿Y a qué se debe el distanciamiento de los poderes? O sea, el distanciamiento de las opciones entre el ayuntamiento actual y el alcalde anterior, David Collado. O sea, ¿por qué hay esas diferencias? Eso se nota transparente. Ahora, cuando viene a ver, yo estoy haciendo un análisis para meterle cizaña a ellos, quién sabe. A lo mejor tal vez es un análisis para decir transparencia, pero eso lo pueden ver ellos y dicen, quiere meter cizaña. Mira, eso es en la política, el interés de la política. Hay que recordar que los Clinton no apoyaron a Al Gore, que se quemó y por una trampa que le hicieron en la Florida, porque allá se hace trampa también, lo desmontanaron y ellos no lo defendieron siendo presidente. Después no apoyaron a John Kerry. Entonces después John Kerry y Al Gore apoyaron a Obama contra ella. Era una lucha de intereses. Y ahora hay una lucha de intereses porque ahí hay unos liderazgos, solo que esa no es una agrupación, eso es una agrupación política, no es un partido estructurado. No hay comité de base del PRM en las comunidades pequeñitas, parajes, secciones, no. Hay un grupo de líderes, ese gobierno y ese partido es una constelación de intereses particulares cada uno. No están pensando como un partido político. Tal vez yo con estos consejos lo estoy poniendo a arreglarse. Debería dejarlo ahí mi análisis, ¿verdad? Que no se arreglen tanto, pero hay una lucha de ellos, que lo resuelvan. Y hoy oí que decía alguien, y Miguel Barrio mientras tanto irá recogiendo heridos de todo eso que van llegando. Doctor. Como muy disminuido. Pero eso existe y ha existido en el PLD y fue lo que produjo la catástrofe de... Pues ya acaba de decirlo. El que pusieron intereses particulares destruyó al PLD, que es sí un partido con símbolos. O sea, todo el mundo aquí sabe, PLD, morado y estrella amarilla son símbolos. Eso es, que no lo tienen ellos. Sus agrupaciones políticas todavía no han logrado consolidar unos símbolos. Todavía sigue teniendo más símbolos el PRD y su bandera blanca, ¿verdad? Entonces, si en el PLD nos llevó a la derrota poner los intereses particulares por encima del interés general, además, lógicamente, del desgaste de tantos años de gobierno, porque recuérdense que la Merkel no tenía ese problema en Alemania, pero después de 16 años perdieron. O sea, en el fondo, en Alemania, que es un país de razonamiento, porque la gente se desgasta. Y el espectáculo que dimos de uno adentro del Congreso, opinando una cosa y otro afuera voceando, peor todavía. Ahora, de hecho, por eso es que el PLD en todas las encuestas sigue saliendo con un partido mayoritario. El PLD
Jaime Porque David. a ver, nosotros lo hemos ido empujando y ya está alcanzando lo que queremos, colocarlo a la altura del PLD. Pero porque es una figura nueva y lo estamos haciendo y él va afinando hacia allá. Ahora, lo que le quiero decir, en el PRM, espérenlo, que eso viene. Que esa es una lucha Jaime que David viene. Fernández En un Mirabal, cine cerca de usted. ahí estuvo sentado la semana pasada Vinicio Castillo Semán, Vinicito, y parte de lo que argumentó decía que ellos se estaban distanciando de la Fuerza del Pueblo y de Leonel Fernández por esa posible alianza que se rumoreaba que iba a surgir y por ese posible acercamiento luego de la Fuerza del Pueblo con esas personas identificadas como corruptas del PLD y que por eso ellos habían tomado distancia. La Fuerza Nacional Progresista había tomado distancia de la Fuerza del Pueblo por los antecedentes de corrupción y situaciones en las que se ha visto envuelta parte de la dirigencia del PLD. ¿Qué piensa usted? Mi respeto a lo que él dice y difiero, pero lo respeto. Tú hablaste de egos personales hace un rato. Lo has mencionado 2 veces. En el caso de Santiago, es innegable que los egos entre Abel Martínez y Julio César Valentín nunca se llevaron bien, como dice la canción. ¿Qué tanto puede afectar que, y se ha dicho inclusive, claro que es una especulación, pero es una posibilidad de que posiblemente Julio César accione en favor del gobierno y de la reelección de Luis Abinader? ¿Qué tanto puede afectar la candidatura de Abel, un enfrentamiento en Santiago? Bueno, no creo que mucho, porque nosotros lo que le deseamos suerte, que logró un reconocimiento express, transparentemente express, ¿Y por de qué un usted partido. subraya express? Ya la Pero Junta fue lo tan rápido. ya lo Mire, reconoció. nadie. ¿La Junta lo reconoció ya? Claro, ¿Cómo? eso fue tan rápido. Eso fue depositado el 22 de agosto, ¿Cómo? un día antes de que cerraran el plazo, y fue reconocido. Ahora, eso tan poco tiempo? Bueno, porque es parte del convencimiento, es parte de lo que ideológicamente uno se convence de encontrar mejores razones. Transparentemente se hacen las cosas, ¿verdad? Ahí la Junta debe cuidarse un poco de guardar las formas también. Eso es así. La Junta, porque ellos tienen una responsabilidad histórica. Ya con el tema de ir a unas elecciones regidores y que votando con palito, ya eso vendrá, y no quiero ser pesimista, eso traerá un gran problema, la de Belén y los pastores en febrero. ¿Pero qué tanto puede afectar esa candidatura? No. Territorialmente en Santiago, me refiero. Bueno, eso es como lo que afectan cuando muchos que eran alcaldes del PLD o del PRD y se van convencidos, porque muy convencidos transparentemente hacia el PRM. Aquí se fueron al movimiento ese, al partido que ha creado ese ex compañero. Cuando viene el próximo video, la gente está esperando tus videos, que son muy celebrados, del psiquiatra, de la distensión, de votar, tanta tensión. Sabemos que tiene trabajo político y que tiene muchas comisiones, mucho trabajo, pero caramba, uno ¿cómo que está esperando el próximo video? Que hace días que no paso por debajo de la mata de campana. Es que yo normalmente me monto a caballo y paso por abajo una mata de campana y me encampano y hago cualquier cosa que se me ocurre. Lo haré un día de esto cuando el caballo pase por debajo, que está muy bajita la mata ahora, pero él se abaja cuando pasa por ahí. Sí. Vamos a encampanarnos. Bueno, Jaime David Fernández Mirabal, ex vicepresidente de la República, miembro del comité político, líder comunitario, psiquiatra, salud mental. Eso es muy necesario. Y siempre uno lo dice, como dice Jaime, salud mental, suerte le deseamos. Esos videos, yo creo que políticamente, en términos estratégicos de promoción o de publicidad, de marketing, yo creo que ha sido lo más efectivo que usted ha tenido en términos políticos. Lo que más ha llegado. Si yo tuviera redes sociales y lo diera a conocer, parecería, pero la gente lo toma y lo va. Eso significa, a mí me preocupa, porque yo hago tantas cosas que creo más importantes en educación inclusiva, en la educación de calidad, en el tema y encuentro que lo que le gusta a la gente es eso. Estoy preocupado porque digo, bueno, la cosa está fea, entonces sí, eso es lo que porque parece. Eso no destaca los líderes comunitarios.
Mario. quiero aprovechar que sí. estoy aquí, Sí, por antes favor. de que tú, y diga, mire, hemos tenido recientemente una gran desgracia en San Cristóbal. Y muy lamentable, yo quiero aprovechar, este es un gran momento para que el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Salud, los tres rápidamente manden una comisión a todas las estaciones de combustible, de gas, a chequear si los sistemas de seguridad industrial están claro, funcionando, claro. porque no vamos a esperar que se exploten a cada rato como pasa, porque no hay un chequeo sistematizado. Yo sé que era una figura grotesca y pesada cuando estaba en el Ministerio de Medio Ambiente, pero ahí se revisaba cada lugar, pero eso es una cosa que le pertenece tanto al Ministerio de Industria y Comercio como a Salud Pública, como al Ministerio de Medio Ambiente, para que no tengamos más desgracias como esa, por favor. Sí, muy bien. Finalmente, finalizando ya, hay un trabajo de Jaime David, Bauta, José, un grupo de gente maravillosa de Ojo de Agua, Tenares, de la provincia, hermana Mirabal. Un trabajo comunitario fuera de serie. Como decía Manolo Tavares Mirabal en los 70, es que Ojo de Agua no cabe en las estadísticas nacionales. Sin embargo, no se conoce tanto qué se hizo y se está haciendo en la provincia de Hermanas Mirabal en lo que tiene que ver con sociedad civil más auténtica. La pregunta sería, primero, conocer un poco cómo van esos grandes avances de estos últimos 30, porque fue anterior a los gobiernos del PLD. Esto comenzó en los... diablo, no, va a doler. Cuando era senador. Yo era senador. No, a inicio de los 70 había un activista deportivo y Ojo de Agua tenía equipo de fútbol femenino en el 75. Eso es mucho decir. Entonces, me gustaría un poco rescatar eso y preguntarte, ¿por qué en los gobiernos del PLD fue imposible duplicar el hermoso trabajo, socialmente hermoso trabajo que se hizo en la provincia, Ojo de Agua, destaco Ojo de Agua, en las otras provincias y municipios del país? ¿Qué ocurrió ahí? ¿Que se hizo algunas cosas? Por favor. Bueno, en realidad, rápido, lo que le quiero decir es que para que muchas cosas de las que suceden en la provincia de Hermanas Mirabal sucedan, tiene que haber un liderazgo social local que se ponga de acuerdo con el liderazgo político local. Porque una alianza de lo gubernamental y lo no gubernamental, que ahora se llaman APP, Alianza Público-Privada, son exitosas en el sentido social. Por ejemplo, en la provincia de Hermanas Mirabal tenemos un liceo científico para estudiantes sobresalientes del sistema público, destacado, que el propio presidente Abinader ha ido a reconocer como que es el modelo de calidad, pero ha sido producto de una alianza entre el Ministerio de Educación y la sociedad organizada. En Ojo de Agua, por ejemplo, tenemos la primera escuela bilingüe pública para los estudiantes pobres, pues todo el mundo quiere ir a la escuela Hermana Mirabal porque hemos empezado un programa, pero porque hay una alianza entre el sector público, el ministerio y las organizaciones sociales. O sea, el éxito en un país para que las cosas sean sostenibles tiene que ser que haya una corresponsabilidad de lo público y lo privado, pero para eso debe haber también la voluntad pública y la voluntad privada a nivel local, no solo a nivel nacional. Aunque el presidente tenga esa voluntad, si no lo hay a nivel local es difícil de implementar. El liderazgo y la autoridad moral. Gracias, Jaime David Fernández Mirabal, nuevamente, ex vicepresidente, miembro del comité político del PLD, líder comunitario. Gracias, Jaime. Gracias a ustedes y gracias a todos los que nos escuchan. Oiga, una hora escuchando los políticos, yo me alegro mucho. Mira, tú vas para Salcedo ahora. No, yo vine anoche de Salcedo, que teníamos un compromiso, una delegación china allá, que estamos ampliando los horizontes de cooperación. Bueno, eso es importante. No se va a salvar. Mira, Chico, ¿no? No te vas a hay escapar. la tormenta Franklin, hay cosas que arreglar. Siempre en la casa, en la oficina, reconstruir. Hay muchas en la cosas casa que de la hacer. juventud. Y se necesitan herramientas, Ahí equipos está. de buena calidad. Ahí En la San Martín, tú eres de Salcedo, pero tú eres un hombre de la capital también. ¿Tú sabes dónde queda la San Martín, verdad? Sí. San Martín, ahí próximo a la Máximo Gómez. Letrero grande, la 183, que dice materiales industriales. Están todos los equipos y herramientas certificados. No te cuento. De buena calidad. Y si le dice que te mandamos nosotros en a diario,
tiene una rebaja importante. Usted es un vendedor, usted como el compañero Felucho que vendió un día una vez un long play de Joan Manuel Serrat, el compañero vengó y después se dio cuenta que no tenía ni tocadisco. O sea, usted sabe vender. Usted sabe vender. Conoce las claves del día. Entérate